Jugadores del Real Madrid Castilla en venta. Arrancamos. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues vamos con la política que parece llevar el Real Madrid a cabo, el club, respecto a algunos de los puntales del Real Madrid Castilla, que al menos han sido puntales para el Castilla en esta última temporada de la mano de Raúl González Blanco, porque todas las informaciones que están saliendo respecto a estos futbolistas es que van a salir vendidos este mismo verano, van a ser traspasados a distintos clubs para que sigan, pues, progresando dentro de su carrera profesional como futbolistas. Y la cuestión es, que ahora vamos a analizar, ¿esta es la mejor política que se tiene que llevar a cabo con los que son a priori grandes estrellas de la cantera del Real Madrid? Bueno, yo creo que esto es algo interesante que ahora vamos a tocar. Pero ¿cuál es la política que va a ejecutar el Real Madrid? Bueno, la política que básicamente va a ejecutar el conjunto madridista es reservarse en cada venta el 50% de los derechos del futbolista, o básicamente lo que es lo mismo, recibir la mitad de un gran traspaso en caso de que este futbolista sea traspasado por parte del club que ahora recibiría a este jugador, o la posibilidad, que puede ser interesante, de fichar al futbolista por la mitad de dinero que exija el club comprador. Es decir, básicamente, si el Real Madrid, poniendo un ejemplo, vende a Miguel Gutiérrez por 20 millones, y de cara a 3 años vista se le sigue tasando 20 millones, por poner un ejemplo fácil, pues el Real Madrid se podría hacer con él por 10 millones de euros, teniendo en cuenta que tiene este 50% de los derechos del futbolista. Estas opciones se van a ejecutar con varios jugadores estrellas del Real Madrid Castilla. Digo estrellas porque han sido claramente los mejores jugadores. 4 jugadores fundamentalmente ya se están hablando que se va a ejecutar esta opción. Ya se ha hecho con algunos, como Mario Gila, rumbo al Lazio, y se va a hacer con varios jugadores. Miguel Gutiérrez, os he puesto un ejemplo porque es un ejemplo palpable, plausible y que es preferencial ahora mismo dentro de la Casa Blanca en forma de venta. Saldría Miguel Gutiérrez sin tener sitio en el lateral izquierdo del primer equipo, valorando obviamente a Ancelotti, tanto a Ferland Mendy como David Álava como laterales izquierdos titulares del Real Madrid. Parece que Miguel de esta manera no tendría hueco, y la opción, como digo, que valora el club es la de venderlo mediante la óptica del 50% de los derechos del futbolista en la venta. Lo mismo se quiere hacer con Rafa Marín, del cual, entre otros, habló, por ejemplo, del Leipzig hace unos meses, de hecho hicimos vídeo en este canal, o de otros jugadores de la calidad de Antonio Blanco y, sobre todo, Sergio Arribas, la gran estrella, para mí emergente, del Real Madrid Castilla, y para mí el mejor futbolista esta última temporada con Raúl, y el jugador con más calidad. Con todos ellos son opciones que se están barajando con esta fórmula. ¿A mí qué me parece? Pues a mí me parece una fórmula en la cual el club lo que quiere es que los futbolistas crezcan, y si necesita pagar dinero para luego retomarlo, pues no le importa, con tal de que puedan sentirse importantes en otros clubs. A veces con las cesiones lo que ocurre es que los clubs que reciben a estos jugadores cedidos saben que no pertenecen a ese club, y por lo tanto a la hora de darles minutos y arriesgar con ellos, pues digamos que se guardan un poquito las espaldas los técnicos a la hora de darles minutos. En cambio, si el jugador es tuyo ya con propiedad, pues a la hora de que crezca contigo, pues todo es mucho más natural, ese proceso, ¿no? Por eso a veces yo tengo dudas con las cesiones, y hemos visto casos que no han funcionado, sin ir más lejos de Reinier de Jesús o Take Kubo. Hay otros casos que sí, que pueden funcionar, pero es verdad que las cesiones no siempre han funcionado por distintas cuestiones. Sobre todo yo creo que tienen que ver con los técnicos a la hora de, dentro del ámbito de ese club donde el jugador es cedido, pues que tomen ese riesgo por el joven de darle oportunidades. Si ya pues estos futbolistas, como es el caso de Mario Gila, Take Kubo, Rafa Marín, Miguel Gutiérrez, Antonio Blanco, Arribas, ya son vendidos, pero con ese porcentaje derecho del Real Madrid, ya ahí estos clubs pues les darán en principio más opciones de minutaje para que puedan crecer. También es un riesgo porque el futbolista, obviamente, al final, pues entiende que en el Real Madrid no cuentan con él, encuentra un nuevo hábitat, se siente cómodo y no quiere volver. A lo mejor también puede pasar eso. Y que te hayas perdido una versión extraordinaria futbolísticamente por no haberle dado esa oportunidad dentro del entorno Real Madrid primer equipo. Porque varios de estos jugadores se puede entender que pueden tener espacio actualmente en el primer equipo. Para mí, fundamentalmente, Sergio Arribas y Miguel Gutiérrez podían haber tenido espacio en el primer equipo. Pero esto es una opinión muy particular y muy personal. Luego cada cual al final es el que tiene que tomar las determinaciones y tomar las decisiones. Y creo que van por ahí un poco las motivaciones, ¿no? Yo no creo que haya más. Luego, pues sí, al final también es una cuestión económica porque sacas dinero y el Madrid
pues siempre como club quiere ingresar dinero, todos los clubes del mundo, el Madrid incluido, quiere ingresar dinero, y si son jugadores que están pidiendo jugar en equipos de primera y el Madrid no le brinda esa oportunidad, pues al final la presión de los agentes y la querencia del jugador por jugar minutos importantes en clubes de cierto nivel, pues al final te obliga a tomar este tipo de políticas. Aunque el hecho clave aquí es que al final el Real Madrid, lo que estamos viendo es que no está apostando por la cantera del Real Madrid. Yo creo que tanto análisis y tanta historia al final podríamos reducirla un poquito en esta cuestión, que al final no está apostando ni por Arribas, ni por Gutiérrez, ni por Blanco, ni por Rafa Marín, bueno, Peter Federico, buenos canteranos que están saliendo y no se apuesta por ellos realmente. Ancelotti desde luego le ha salido bien la jugada y no sé, creo que ha hecho cosas mal, cosas muy bien, pero la cantera la tiene en un segundo lugar y ha de momento considerado que no tiene que hacer uso de ella, salvo de manera excepcional en momentos de muchas lesiones y tal, donde ha tenido que convocar jugadores y darle algunos minutos, pero todo ello de manera muy contada, ¿no? De hecho, creo que Miguel Gutiérrez, al principio de temporada, por la lesión de Mendy, y siendo Marcel un jugador con el cual ya no confiaba tanto, pues casi que por obligación tuvo que poner a Miguel Gutiérrez, porque para él David Zalaba era más central la temporada pasada que lateral, por lo que se pudo ver. Pues esto es un poco, al final, el análisis que yo hago de esta opción con los chavales, con la cantera que se está llevando a cabo, con, como he dicho, ya Mario Gila y Taque Kubo, que se ha ejecutado, que se va a ejecutar en las próximas semanas, días, con Miguel Gutiérrez, que también se quiere hacer con Rafa Marín, Antonio Blanco, Sergio Arribas, no sé si también con Peter Federico, pero con jugadores que van creciendo, que la primera federación ya les queda en la categoría pues un poquito cortita para que puedan seguir madurando su juego y que entienden que tienen que ir a equipos de primer nivel, de primera división, no sé si a nivel nacional, internacional, pero donde se sientan con un espacio profesionalizado ya a nivel de juego. O sea que esto es lo que hay y la política que ha activado el Real Madrid con estos jugadores. En fin, chicos, dadme vuestra opinión, cómo lo veis todo esto. Si lo veis bien, mal, regular, yo entiendo que también hay casos y casos, no todos los casos son iguales, y a mí me gusta mucho analizar poniendo el bisturí en cada caso individual, pero al final, desde luego, la realidad en cuanto a lo palpable es que Ancelotti y el Real Madrid no está apostando mucho por una cantera prominente que pueda tener oportunidades en el primer equipo. Es la política que está llevando el club, hay que respetarla, pero la realidad, y se está viendo, pues es que la cantera poco o nada está contando dentro del primer equipo. Creo que mi opinión es que hay jugadores concretamente, como he dicho, que podrían tener minutos, otros para mí que no tienen nivel, y entre todo eso, como digo, joder, 2 o 3 opciones de canterano creo que se podrían haber sacado con una buena hornada que tiene ahora mismo el Real Madrid. Pero como siempre, dejadme vuestra opinión en el cajón de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.